Dicen por ahí que Chon Bin muere en todo lo que toca porque el universo conspira por el hecho de que su nombre no rima. Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en el tercer episodio de la segunda temporada de Vivunt Sonus. Nuestro tema de hoy es Game of Thrones. Básicamente con Game of Thrones hay dos reacciones posibles entre el público. O lo amas o lo odias. Pues sí, es como en el juego. O lo ganas, o eres muy bueno jugando o no lo eres y pierdes. Dado que el tema de la serie y los libros es muy largo, optamos por, en esta ocasión, solo hablar de algunas cosas que nos parecen que son necesarias mencionar para alguien que va a empezar a ver la serie, o para alguien que la está viendo y no entiende ciertas cosas, o para alguien como nosotros que somos unos traumados y estamos tratando de resolver algunas cosas que no entendemos del todo de la serie ni de los libros. Básicamente este episodio es Game of Thrones 101 o Game of Thrones para dummies. Extraño a Brian. Oh. Sin ofender, pero Puedes bueno. mandarle un saludo si quieres. Sí, Brian, la porra te saluda. ¿Porra? ¿Cómo va? Es el Sí. Brian. Ah, lo siento. No te preocupes. ¿Qué decías de tu prima? Ah, sí. Bueno, es que ni siquiera con ella, que siempre sigue las cosas que le enseño, sigue mis pequeños pasos. No ha funcionado porque no sé ustedes, pero para mí es muy complicado hacer que alguien vea la serie. Les dije que le compraran el libro de la primera temporada. O el primer libro, pues. Y nunca lo empezó a leer. Y fue tanto así que pues mejor se lo pedí para leerlo yo. Pero el caso es de que no lo empezó a leer. Y yo le puse la serie y sí la empezó a ver. Y ya no la volvió a ver jamás. Yo digo que es una de esas cosas que tienes que empezar a ver por iniciativa propia, porque si te la platican no suena lo suficientemente interesante. Cierto. Yo en lo personal duré años viendo comentarios de amigos míos y no me llamaba la atención. Intenté en 2 ocasiones ver la serie y tampoco fue de mi agrado. Fue hasta un día de ocio que empecé a leer los libros que le agarré amor y enos aquí unos años después. Creo que también por eso no fueron tan populares los libros al inicio, ¿no? Porque en realidad tienen bastantes años. Puede ser, es posible. Es una historia fantástica, pero no le ves la magia hasta que empiezas a entender la narración. Y empiezas a meterte en todos los huecos posibles entre las historias. Me imagino que tiene que ver con el modo en que está narrada la historia, porque es una novela río. Significa que no es una sola historia que tienes que seguir y atar los puntos. Aunque cambies de cronología, normalmente es una línea. Empiezas en algún lado y te lleva a algún lado. Y leyendo estos libros te das cuenta de que no estás siguiendo la historia de una sola persona, no tienes un protagonista en realidad. Pues se supone que se trata principalmente de la familia Stark, ¿no? No, No, en realidad... esa es una misconception. Pero sí, en realidad no tienes un protagonista. Los Stark son la familia más importante y te lo ponen como protagonistas en la serie. Porque son una familia importante y en realidad... Y porque creo que la serie requiere en sí que haya cierto protagonismo de alguien, ¿no? Sí, gira en torno a ellos, pero en realidad, o como yo lo he visto, como yo lo manejo, o he visto que lo manejan otras personas, es que son personajes que son point of view characters. Sí. Hay personajes Diferentes en los que puntos. te metes y ves la historia en sus ojos, en los libros. Sí, Te toca Desde a ti. diferentes puntos de vista. Y conforme avanzas en la historia te das cuenta de que en realidad no estás siguiendo la historia de ellos, estás siguiendo la historia de todo, como un todo. Y a veces se cruzan las historias, a veces pasan cosas que pasaron antes de lo que tú estabas leyendo antes. A veces entiendes cosas que no entendiste libro y medio antes porque te faltó un detallito. Sí, relacionas... Estás leyendo 2 libros más... Bueno, no quiero exagerar. Un libro más adelante, el punto de vista de otro personaje. Y llega el punto en que hace clic algo y ok, entonces pasó esto. Y por eso este otro personaje hizo esto. Eso es lo interesante de estos libros. Para quien no los haya leído, realmente los capítulos se separan por... Fue lo que dijo Beto más hace rato. Los capítulos... el título de los capítulos es el nombre de un personaje. Entonces no hay una secuencia establecida. Puedes ir de un lado del mundo al otro. De hecho, en realidad, el tiempo tampoco es fluido. Hay libros que transcurren al mismo tiempo los eventos, solamente son en lugares separados. Y hay veces que están completamente separados en tiempo y en espacio. Así es. Es como dije hace rato, que no se trata de una sola línea, son muchas líneas temporales y es complicado seguirlas todas, pero por eso te atrapa la historia. Exactamente, cuando integras todos los arcos te das cuenta de que es una historia bastante compleja. Es una idea muy ambiciosa, creo que este hombre no habría tenido tanto éxito si no supiera describir bien a los personajes porque son demasiado humanos.
no hay villanos en la serie, aunque tú quieras, te metes en la piel de la gente que tú piensas que es mala y entiendes por qué está haciendo las cosas, y a veces los apoyas más que a los héroes. Eso es lo interesante que yo, bueno, he visto en la literatura actual, moderna, que casi siempre te pintan a los protagonistas Muy como, rosas. sí, muy rosas, como es blanco y negro. Ellos son buenos y no te ponen defectos, los ponen muy ideales. Y Siendo cuando llegan que- a cometer un error es por el bien de la historia para que se hagan todavía más grandes. Exactamente. Entonces, lo que pasa con George Martin es que todos sus personajes son grises. No hay ninguno que pueda decir él es un villano completamente o él es un héroe completamente, no. ¿Sabes? Yo, la verdad, hasta ahorita al personaje que odio, bueno, odiaba, es a Joffrey y no lo puedo ver como una buena persona. Es que También hay bastardos, pero sí me entiendes, ¿no? son humanos. Eso es lo que, bueno, lo que intento decir es que no son personajes de tinta y papel, los puedes ver como humanos con errores, con defectos, con aciertos. Y eso es lo interesante de ellos. Sí, hay bastardos. También está Ramsay. Ah, Maldito. Sí. Joffrey fue criado mal. Ajá. Es el típico niño malcriado, solamente que dio la casualidad que él tenía Dinero. dinero y el trono a su disposición. Ramsay es un sádico con un buen nombre de familia. O bueno, con un padre con un buen nombre de familia. Yo tengo una duda. Bueno, ahorita que estábamos hablando sobre de que fue malcriado y eso, acerca de los hijos de Cersei, Ujú. ¿alguno de verdad sí es de... se supone que sí es de Robert? ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, se supone que manejan que cuando recién se casaron, Cersei sí estuvo embarazada de Robert y tuvo una niña, ¿no? Ujú. Sí, una niña. Entonces, eso creo que sale en el primer libro. Pero, No. ¿sale después? Sí. Bueno, la niña murió trágicamente entre comillas, asfixiada y no llegó a crecer. No, pero sí, pues de hecho por eso es por lo que Ned Stark se mete en problemas en King's Landing. Son cosas que todos saben, pero nadie dice. Exactamente. Porque cuando vio el árbol cronológico, todos los de la familia Baratheon, bueno, se supone que, no sé, hay genes dominantes y recesivos. Y el Ujú. cabello oscuro es un gen dominante. Entonces todos los de esa familia, se casaran con quien se casaran, los hijos tenían cabello oscuro. Entonces se mete y creo que después lo menciona, no sé si ahí mismo, pero la primera hija que tuvo, esa bebé sí tenía el cabello oscuro y fue la única. Entonces es como que la evidencia más grande de que, o la evidencia que él tenía de que en realidad Myrcella, Joffrey y Tommen son bastardos. Quiero hablar sobre en qué punto empieza la historia, porque no sé si lo sepan todos, yo me enteré hace poquito. Hay un libro, además de los que son del canon de la historia, que habla sobre muchos cientos de años antes de lo que empieza en el Juego de Tronos, en el primer libro. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? ¿Siete reinas? Es que en esa historia te amplía un poquito cosas que te ayudan a entender el mundo, pero en realidad no te explican cosas que van a pasar en los libros de la historia principal. Y creo que es un punto a resaltar muy importante, porque la mayoría de las novelas que he leído, cuando empieza la historia, te explican como que todo el mundo era muy feliz y de repente pasó algo, o todo el mundo estaba en caos y de repente el héroe despertó. Sí. Y estos libros empiezan en un punto en el que no sabes qué está pasando porque la narración te hace pensar que lo que estás leyendo es la cosa más importante que puede haber en el mundo, pero en realidad es cualquier cosa. No sé si me estoy dando a explicar un poquito. Sí, la historia Sí. va directo al grano como Ramsay con Sansa. Ok. Sí. Y me parece interesante porque en realidad no te ponen todo el contexto. Te empiezan a dar información y tú vas armando tu contexto con eso, pero en realidad te das cuenta de que tú estás armando una parte muy chiquita de la historia. De que después te das cuenta de que antes pasó algo mucho más interesante. Es lo que estás tratando de... No necesariamente antes, sino que te das cuenta de que en realidad estás subestimando lo que estás leyendo. Y no nada más en la historia que pasó antes de la historia, sino en la narración. En el general. primer libro nunca te dicen que alguien vio morir a Ned. O sea, la escena en la que... El capítulo en el que se ve que muere es en el de Arya, me parece, ¿no? Ujú. Y Pero Arya no lo ve, Arya Arya se no va. lo ve. Arya... No es cierto, no se va. La voltea. El tipo que fue del muro a King's Landing por gente. Ujú. La agarra y la voltea. Y en realidad nunca ve que Ned se muera. Entonces, yo cometí el error de leer el libro después de ver la serie. Y pensé, si hubiera leído esto antes de verlo, yo habría pensado que sigue vivo.
Porque mi pensamiento mágico de fantasía, novela fantasiosa, me habría dicho que tal vez está vivo por ahí. No, pero después creo que sí mencionan que está la cabeza de Ned en una pica. Pero es cuando te dicen que de verdad murió, nunca te dan evidencia de que de verdad murió. Como que te dan poquita esperanza de pensar que tal vez todo el mundo es feliz Es y como- estás viendo una cosa feliz. Está vivo hasta que te demuestren lo contrario. Ajá. Sí. Te engaña la narración a pensar que tal vez estás pensando cosas bonitas y después de un rato te das cuenta de que es un mundo cruel como en el que vives. Oh, my sweet summer child. Sí, pues de hecho, la narración empieza con una historia que en realidad no es importante. Ajá. Solamente es una forma de llevarte a personajes que tienen un poco más de relevancia. Pero sí, no sabes realmente hacia dónde te lleva. Vas armando lo que puedes con lo que él te da. Pero creo que eso es lo interesante, que siempre hay algo así como un huequito que te hace falta y por eso sigues leyendo, tratando de llenarlo y salen más huequitos y se van llenando otros. Y Pero es siempre lo hay que más te... huecos de los que se Sí, llenan. es que es lo que te mantiene en la Interesado. historia, interesado en la historia. Es como una... A mí sinceramente me interesa un poco más, perdón, sí me interesa un poco más saber qué fue lo que pasó al principio que qué es lo que está pasando ahorita. No sé por qué me interesa mucho más saber lo que pasó con los Targaryen antes de perder el trono. En el libro que menciona Beto creo que cuentan acerca de eso, qué pasó con Valiria y cómo llegaron los primeros Targaryen a Westeros. Eso de los veranos y los inviernos es interesante. Oh, sí. Una cosa que a mí me sacó de onda cuando empecé a leer y poquito cuando estaba viendo la serie y lo entendí hasta después, Ujú. es que los veranos y los inviernos en la serie duran años. El mundo está en una cosa muy extraña climática. En realidad, cuando el lema de los Stark, que dice que el invierno se acerca, es que en realidad es una carrera larga, sí se está acercando, pero va un poquito más lento. Ujú. Pues de hecho creo que sí mencionó, ¿no?, que varían de longitud. Ujú. Longitud, entonces sea extensión, la palabra correcta. Hay veranos más cortos, Sí. y hay veranos más largos, pero sí relacionan al menos esa proporción de que para un verano corto es un invierno corto. Pero ese tipo de cosas es importante para entender el contexto y está complicado de entender al principio, porque tu sentido común te dice que, pues es un verano, al rato se acaba. Sí, de hecho al principio yo no entendía eso. Al menos en el punto de la serie ya está entrando el invierno, ¿no? Sí, Ya tiene un par de temporadas. sí hacen mención de que ya son las últimas cosechas y tienen que aprovechar, y la guerra hizo un desastre porque muchas de las últimas cosechas se desaprovecharon, entonces muchos no alcanzaron a abastecerse lo suficiente para el invierno que se aproxima. Yo tengo mi pequeño pensamiento personal de que en realidad todo lo que hemos visto de la serie y los libros es nada más una introducción muy larga a historia de un invierno. Sí, es lo que tengo miedo. Sinceramente a mí no me gusta mucho la parte en la que enfocan al muro y a los White Walkers. Creo No. que ese va a ser al final el punto de inflexión de la historia donde se van a juntar todos los arcos, el muro. Sí, no Sí, estoy segura la de verdad, qué se sí, llama. pues es que siempre lo manejan como lo más importante. Por ejemplo, en el primer libro, los guardias de negro, no sé cómo se dice en español. Night Wars, no sé. ¿Guardias de la noche? ¿Cómo Guardias es la nocturnos palabra? se oye, ¿no? ¿Guardias nocturnos? No, No. eso se oye muy Extraño. mundano. Los hermanos de la noche. Los hermanos de negro. Digámosles cuervos. Los cuervos, sí, eso sí. Ok. Sí, los cuervos del muro, pues. Siempre lo manejan como que no les importa lo que esté pasando, no les importa lo que esté pasando allá abajo, bueno, en el sur. Y es un estrés porque nadie les hace caso. Ujú. Al principio, pues sí, cuando se regresan, pues mandan a alguien a pedir más soldados, pero pues se me hace que no les hacen mucho caso. El primer Ok. capítulo del primer libro y el primer episodio empiezan con una expedición de ellos. Sí, Sí, de que hecho, los primeros que se encuentran los White Walkers. después de años, ¿no? Se supone, según yo, no recuerdo cuánto, pero se supone que esos no habían aparecido en muchos años, muchos. Ujú. Por eso nadie les creía. Es muy gracioso porque me estaba acordando, el primer capítulo empieza dándote una descripción muy detallada de un lord que se siente como que, es que yo qué hago aquí con esta basura. Ujú. Y el personaje realmente no dura ni 5 hojas, Vivo. exactamente. Te Y das creo que eso te cuenta- da un panorama de lo que va a ser la serie. Sí, te das cuenta de que todos van a morir. All men must die. Ahorita que estabas hablando sobre cuántas veces te había dolido ver la serie así
Oh, sí. ¿Cuántas depresiones grandes llevas? Sinceramente no recuerdo y ahorita es como que ya no recuerdo cuál era mi personaje favorito cuando empecé a ver la serie. Porque de neta sí me frustré mucho cuando se murieron los que me caían bien. Fue así como que, oh no, qué horrible. Ya sé cuántas depresiones llevo. ¿Cuántos wargos se han muerto? Sí, ay no, ya sí, sé, cada cuando vez se que muere se un muere animal. uno es horrible. Pero sinceramente, hubo una parte y ahorita que estoy leyendo, es como si me hubiera regresado a ver la primera temporada, ahorita que estoy leyendo el primer libro, donde, porque eso no lo recuerdo, no recuerdo que haya pasado en la serie, donde se cae Bran Ujú. y la mamá de, bueno, Catelyn le dice a Jon que ojalá que hubiera sido él. Ah, Eso sí sí. me caló mucho y la verdad es como que no entiendo, o sea, sí entiendo el odio que le tiene hacia Jon, pero o sea, no es culpa de él. Pero así funciona la gente. No es algo que puedas esperar de un personaje mal escrito. Exactamente. Tengo un nodo al respecto. En los libros, ella no dice todo eso de que se arrepentía de haberlo tratado tan mal, ¿verdad? No, No. La única que dice eso es Sansa, ¿no? Es que en la serie creo que sí le dice algo, ¿no? Sí, A esta en la serie mujer que pusieron como esposa de Rob. Sí. Que sí existen los libros, pero Talisa. sí. Uno Ay. de esos cambios que sí estresa un poquito. Sí, me desagradó mucho, para ser sincera. ¿Qué A mí cosa? también. Lo de la esposa de Rob. Ah, no me acuerdo mucho de ella. Bueno, una mujer muy sexy que se casa con él, una enfermera. Inteligente. Ah, sí es cierto, sí, ya me acordé. Ay, perdón. Sí. No, hicieron ahí un pequeño cambio de personaje. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Pues es que creo que eso es un tema aparte de cambios en la serie y los libros. Sí, Podemos sí, ir creo a que eso, se puede hacer todo un tema al Podemos respecto. hacer unos 3 programas sobre eso. Oh, ok. Pero volviendo a lo de Caitlyn, Sí. la redimieron un poquito. Un poquito. En la serie, sí. Sí, Porque- definitivamente. La gente que ya lo había leído sabía que cómo iba a terminar su personaje. Porque la gente que ya sabía el destino del personaje sabe que en realidad su historia en los libros tiene un giro muy... Tiene un cambio de vida muy interesante. Cante me entendió. Entonces la trataron de redimir un poquito con pensamientos que son un poquito más rosas, supongo. Es que, Sí, señores, hablamos de cosas rosas en Game of Thrones. No es posible. o más bien la ausencia de cosas rosas en Game of Thrones. Pero es que, ponte en tus zapatos. Ned es la persona con más honor que Ujú. conociste y no duró un libro. Tanto honor, sí, el honor lo llevó a la muerte. Entonces, imagínate Sí. ser la esposa de él y que la única cosa que le tengas que reclamar es que tomó un niño bastardo. Ujú. Es del esposo perfecto en una historia y un mundo muy cruel. Si yo fuera ella, también lo odiaría mucho a Jon. O sea que ni para el hombre más honorable del mundo hubiera sido suficiente y hubiera tenido un hijo con alguien más. Sí. Te hubiera engañado con alguien más. Creo que sí. De hecho, Hasta ese punto entiendes cómo se siente ella y entiendes cómo se siente Jon porque sabe cómo se siente ella, porque es bastante astuto el muchacho, aunque sea paquito arrogante, bueno, bastante arrogante al principio. ujú. Y De tal hecho vez- creo que al principio yo no entiende muy bien por qué lo trata así, porque recuerdo una parte en la que Tyrion, sí, Ujú, sí se dice así. sí. Sí. Bueno, Tyrion le dice que, o sea, porque le reclama algo sobre su padre y él le dice que ni siquiera a él, con todo su honor, le impidió tener un hijo bastardo. También tienes que entender que para ese punto Jon tiene, ¿cuánto? ¿11? Sí, No. 12 se supone. Sí, ¿A qué edad fue el muro? a los 12. Ujú. ¿A los 12? Entonces es un niño chiquito, no entiende cosas, pero es arrogante y ese tipo de arranques sí te dan cuando tienes 12. Sí, de hecho. Es un poco extraño eso porque tú lees el libro y los personajes son unos niños. Ves la serie y pues no... O es que se meterían muchos problemas legales si los pusieran de la edad que deben de ser. Imagínate. Sí, sí, yo sé. La verdad. Aparte de que es más difícil hacer a un niño actuar, pero... No, y Pues te sorprendería, definitivamente. pero Bueno, sí. yo no vería esa serie si fuera niño, ¿sí me entiendes? No, se veríamos Sí, sí. sería así como que... De hecho, hay otras pequeñas inexactitudes. Se supone que Pequeños. sí, sí. Entonces, por decirlo menos. Se supone que en cierto punto de la serie hasta ahora
2 puntos de la serie, Dani debería haber quedado calva Ujú. después de ciertas exposiciones a temperaturas. ¿En serio te supone que debería de haber quedado? Sí, en el Sí. libro cuando se mete con los huevos sale sin nada, solamente ella, sin cabello, Wow. ni ropa, Ni pestañas. ni pestañas, Pero ni creo que cejas. eso sería poco atractivo hacia su gente. Deja tú. Bueno, como hombre, puedo dejar mi opinión en voz mental y creo que la escucharon de todas maneras. Sí. En fin. Pero sí, cerrando lo de Caitlyn, ella vivió y murió con corazón de piedra en los libros, no necesariamente en ese orden. No, pero sinceramente, o sea, perdón, retomando lo de que debería estar calva. Lo siento. es que me quedé pensando. Te y impactó, sí. Sí, lo me sé. impactó. No, es que eso no lo sabía, la verdad. No, pero está bien, según yo está bien que salga con cabello, porque se supone que, sinceramente, si sale así después de exponerse a tales temperaturas, debe salir siendo ella y su cabello, pues, forma parte de ella, ¿no? O sea, si ella tiene ese don, pues, porque su cabello sería excluido de... No sé, de hecho, hace rato leí que en una entrevista con George Martin, Ujú. antes de que saliera la 6ª temporada, él dijo que eso que hizo Dany de salir ilesa del fuego no era como que propiamente una habilidad de los Targaryen, era por algo relacionado con la magia. Con la magia. Sí, la magia de los huevos y el Khal Drogo y esas cosas. Pero él dijo en esa entrevista que si Dany lo volviera a intentar, Se moriría. se moriría. Pero Pero aparentemente los productores de la serie no escucharon esa entrevista. ¿es Daenerys o Daenerys o Daenerys? Daenerys. Yo le voy a decir Dani. También. Sí, Dany es más está, fácil. sí. Sí. Me encantaron los memes que hicieron de Jon acá como si fuera Jesucristo. Este fue hermoso, en serio. Aunque hablando de guapura, me agrada que algunos personajes los hayan puesto más guapos que en los libros. Y algunos más feos que Bonito. en los libros. Por ejemplo, Hola Tyrion Tyrion con su nariz completa. Ah, y sus ojos feos. Ojos. Sus ojos en los libros están bien poderosos. Sí. Pero dice que están chuecos, Deja tú que estén chuecos. desalineados. También está uno, ¿qué Tiene... color son? Uno es azul y uno es sí. verde. Uno es café y uno es verde. No me acuerdo, algo Creo así, que pero café. ¿Café y verde? Por lo gacho que fueron con ellos. Digo, con él. el punto es que desafinan suave. Sí, el punto es que está muy feo en el libro. Y en la serie no. Está guapo. Está guapo. De hecho, hay cómics al respecto de comparaciones libro-serie y en uno sale Tyrion en los libros y llorando porque le hicieron un rasguño viéndose en el espejo todo vanidoso. Y otro en el que Tyrion en los libros y no tiene nariz y lo tiene la cortada que le atraviesa toda la cara y luego los ojos y la deformidad y sí. Pero sinceramente, si hicieran eso en una serie... Creo que no lo pusieron. Escuché comentarios de que no lo pusieron porque sería muy caro estar en todos los capítulos, estarle quitando al actor eso con computadora. Entonces Sí, De por sí. tal vez. lo matarían como a los Wargos. También la serie, aunque sea de mucho dinero y esté bastante bien hecha, tienen sus cosas medio raras. Como cuando Daenerys vuela en sus dragones y luego ves que la montaron en una cosa verde y le pusieron Sí. un abanico. Sí, esas cosas dan risa. El último capítulo en el que salió Drogon se ve tan majestuoso que me sentí tan orgulloso de que se esperaran para sacar los buenos efectos. De hecho. No, es que están hermosos, la verdad. Pero es que se ve bien suave. Lo ves en toda su majestuosidad. Es la primera vez que le dije a Katy, es la primera vez que me da miedo. Y se supone que debería darme miedo desde hace mucho. Pero es la primera vez que lo veo como algo demasiado poderoso y admiro más a esta mujer porque lo controla. Ujú. A mí a veces sí me da miedo que lo vayan a tocar. No sé. Si se muere él ya valió todo. ¿Se muere Dany? No, si se muere Drogon. Imagínate. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, pero tiene los otros. Pero ¿Los Drogon otros es el qué? macho alfa. Sí, ya sé, ese es el más chido, pero los otros son como que pues también ahí están. Son los turnos de consolación. También matan, pero no están tan... ¿Cuántos años tardará en nacer un dragón? Perdón. no, Hablando de eso, escuché una teoría medio loca respecto a huevos ocultos, pero bueno. No, sí. ¿En serio? Los Sí. huevos de Winterfell, ¿no? Sí, Sí, ¿Hay huevos en Winterfell? se supone. hay una teoría al respecto. Es que no sé si se supone que Winterfell está construida ahí porque en esa zona hay aguas termales. Ajá. Ah, sí. Entonces se supone que en cierto punto visitaron reyes Targaryen en esa zona, Ujú. iban con dragones. Y está la teoría de que en esa visita pues los dragones buscan un lugar caliente donde anidar. Y se ha manejado que podría haber un huevo de dragón oculto en las criptas de Winterfell. Se supone
que dentro del castillo, ya bajando en los niveles bajos del castillo, está bastante calentito. Sí. Cuando estás dentro del castillo es como si estuvieras en una casa normal en verano. Ya fuera del castillo es cuando está bien helado. Ujú. Y no te lo ponen bien en la serie, pero me imagino que es por falta de tiempo también. Respecto a No eso, es tan no, importante. no les sorprende mucho que en King's Landing Marguerite ande con vestidos que tapan solamente lo necesario y Sansa ande con manga larga Sí, y cuello y Me sí. imagino que porque ella ya tiene esa ropa y está acostumbrada a usarla, ¿no? Pero hace mucho calor. mujeres enseñativas, es ya en todos lados. Sinceramente, yo digo que sí es cierto. Por ejemplo, sería... Si Sansa viene de un lugar muy frío y llega a un lugar, pues, no tan caliente, para ella sí se le va a hacer muy caliente. ¿Cómo tan frío, aguanta ¿no? eso? ¿Debería ser al revés entonces? Sí, debería, entonces- no sé, darle calor y aventar sus mangas Ajá, largas. entonces Sansa es la que debería de andar así como que sin Pues- mangas y Margaery con Tapadita. mangas, sí. Ujú. Pues también, siguiendo mi lógica del castillo, Sansa nunca sale del castillo, siempre está en cosas calientes. Cuando sale es cuando se pone sus vestidotes. Entonces tal vez para ella estar en un lugar que naturalmente es de verano es poquito raro y de por sí ya está acostumbrada a tener ropa con manga larga, tal vez ropa de invierno es más Puede cómodo para ser. ella. Mentalmente, más que físicamente. Y de todas maneras es parte del personaje. Si la ponen con manga corta y acá toda veraniga no tendría sentido. Sí, no tiene caso traer manga corta y ponerte un abrigote. Pero eso no tiene nada que ver. Solo era un comentario. Aunque me gusta su vestido nuevo, el de lobito. Sí, está Está bonito. A mí la verdad nunca me han gustado los vestidos que usa Sansa. Es que están muy sobrios. Sí, están muy feos. Pero el nuevo está chido y sí le creo que lo haya hecho ella porque está como que muy... Muy feo. No feo, pero no está tan ¿Rústico? pomposo. Sí, muy rústico. Está como un vestido No. de abuelita. Sí, pero aparte se supone que Sansa sí tiene habilidades cosiendo. ¿Qué más? Para lo único que es bueno. ¿No es cierto? Claro que sí. No, sinceramente yo digo que Sansa sí es uno de los personajes en la serie más odiosos. Ah, y Pero es eso que parte ya ha de su arco. cambiado. Es que Sansa rima con Sonsa. Creo que Sansa representa el sentido de... La juventud. No, la Deja tú. inocencia. Representa la inocencia del lector cuando va leyendo. Y cómo se va degradando. Oh, es que no, de verdad no. Te aferras a ella porque sabes que su pensamiento mágico es lo que no quieres perder porque sabes que tú quieres que cosas buenas pasen. Y conforme ella va cambiando su punto de vista, tú también, o tal vez le llevas poquita delantera, pero yo creo que Bastante ese es delantera. creo que ese es el génesis del personaje, o al menos de su personalidad. En los libros, en la serie sí es bastante mensa. A mí me desesperaba mucho que siguiera enamorada y aferrada a estar con Joffrey. Siendo que veía todas las cosas que estaba haciendo. Oh, es que pues también era una niña de 11, 12 años enamorada de su príncipe azul. Aquí tengo que decir algo con lo que muchos no están de acuerdo. Para muchos yo creo es visto que Arya es su personaje favorito. Y la verdad, si bien no me cae mal, no es mi favorita, me desespera bastante en muchas situaciones. Sí, es demasiado errática y su pensamiento es muy lineal, no tiene tanto de personaje. De No hecho, siento que ella tiene un crecimiento como personaje. Su arco está igual, si se hubiera quedado en Westeros lo hubieran matado por eso. Es como que el personaje con más suerte abajo de Daenerys, Básicamente. todo le sale bien aunque le salga mal. Pero antes de abandonar lo de Sansa, aún no puedo perdonar la separación entre el arco del libro y el arco de la serie. Ah, sí. Arco de personajes, donde empiezas, donde terminas. Generalmente hay un cambio, el arco, por eso es arco. Cómo va cambiando su perspectiva, las cosas que hace, las cosas que dice, qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer. En todos los personajes se marca, aunque vayan lento, vas viendo cómo va el cambio de qué es lo que están haciendo. Y en Sansa todos coincidimos que va, si no demasiado lento, bastante tonto. Porque va de mal en peor. Va más redimida que en el libro, supongo. Pero es que no sé, en el libro me parece que donde se quedó en un punto interesante. Pueden Sí. pasar cosas interesantes con ella. Es que Sansa se convirtió en un instrumento. Y suena feo, pero Eso es. eso Sí, es sí. el Es una poder. pieza de ajedrez importante. Sí. Como va la historia en los libros, tienes que entender muchas cosas de contexto para entender por qué Sansa es importante y por qué te tienes que seguir apegado a su historia. No es tan complicado porque si vas leyendo no está tan difícil de ir captando porque pues van vomitando de a poquito toda la historia. Y en la serie no es tan fácil porque si lo hubieran dejado como está en los libros, de por sí la gente la odia, ahorita lo odiarían todavía más. yo la odio. Oh, sí. Y ahorita como está su personaje en la serie es como más importante para toda la historia en general.
Ahorita te importa lo que está haciendo porque notas que es importante porque de veras está ahí. Y la quisieron poner como la mujer fuerte e independiente del... ¿Qué siglos eran Westeros? No sé, Pero en realidad, ¿7? en la El serie siglo no siete. en la serie no la pusieron como fuerte e independiente. Para ella Pues te ahorita. sorprendería. Bueno, falta que lea, pero no, sí, de hecho, o sea, a mí que todavía no voy en los libros hasta allí, no me parece que la hayan puesto como fuerte e independiente. Compara o sea, la Sansa de la primera siempre. temporada a la Sansa de esta temporada. Sí, pues sí. Creo que la palabra para describirla es resentida, porque en realidad inteligente no es. No, la verdad Para es nada. que no. Pero ya no es, ya perdió la inocencia. Esa es la... Y esa es la clave, por eso está viva. Exactamente. Pero está resentida, Sinceramente- por eso está haciendo esas cosas. Sinceramente puede que ya haya perdido la inocencia, pero la sigo creyendo capaz de hacer alguna tontería. Todos. Ocurre, hay una regla para escribir personajes, y es que no importa qué es lo que estés haciendo, todos los personajes tienen una motivación, algo a lo que quieren llegar. Ah, sí, sí. Y no sí, ya importa sabemos. cómo lo expreses tú como autor, tienes que entender qué es lo que quiere ese personaje, porque si no sabes qué es lo que quiere, no tienes una idea de cómo moverlo. Mm. Y no he conocido a nadie en internet ni en la vida real que sepa qué fregados quiere Meñique. Nadie sabe cuál es su motivación, solo sabe que está ahí, es bastante inteligente y sabe mover las piezas, pero no sabe qué es lo que quiere. Y es Está igual que- que Varys, pero creo que Varys tiene un poquito más de sentido porque en realidad él dio su vida, bueno, está dando su vida a un bien común y de veras cree en eso. Entonces, tal vez no sepas exactamente qué es, pero te encariñes poquito más con Varys porque sabes que en el fondo, aunque no tenga buen corazón, quiere algo bueno. Y con Meñique nadie sabe qué quiere. Es demasiado complicado como personaje y el hecho de que sea demasiado complicado y nadie sabe qué es lo que busca, lo hace interesante. Sí, por eso no creo que es uno de los personajes más interesantes que tiene el libro. Y es que hasta él lo dice, que si quieres confundir a tu enemigo, no le demuestres lo que quieres y hasta incluso hagas acciones que parezcan contrarias a lo que podría parecer tu interés. Entonces, creo que sí, eso es lo que él ha hecho todo este tiempo en el libro, confundir a la gente. Es el que mejor juega, sabe cuándo esconderse y cuándo no. Es el mejor jugador, exactamente. Y Pero Eso es no sé. interesante que lo mencionen como el mejor jugador. es un juegote bien enorme. Sí, sí, es un muy, muy Sí, buen sí. jugador. Al principio cuando apareció te dieron como pistas, mensajes de que su historia, cómo funciona él, es porque está enamorado de Caitlyn y por eso está haciendo las cosas que hace. Y yo creo que sí, todavía. Creo Pero- que es lo único que sabemos de él, que está enamorado de Caitlyn y... Pero le valió, porque sabía que si se aferraba a eso iba a terminar perdiendo algo. Exactamente, Y fue inteligente, entonces... Pero luego fue tras Sansa. porque era lo siguiente más cercano. No, y yo no creo que haya ido por ella del todo por eso, sino por el valor que tenía ella como pieza en el juego. Los verdaderos orígenes de Jon Snow. Es lo que Ujú. quieres hablar ahorita. ¿Quieres tú? No, adelante, hazme los honores. Ok. El argumento dice que cuando Ned subió a la torre, encontró a Lyanna muriendo de un parto y que tuvo a un niño. Y que la promesa que Lyanna le dijo a Ned que le hiciera, porque eso sale en un sueño de Ned que tiene en el primer libro, de hecho, pidió que le prometieran que iba a cuidar a su hijo y que ese niño es Jon. Entonces Ned hizo pasar a Jon como su hijo bastardo. Pero en realidad, Jon es hijo de Rhaegar Targaryen y de Lyanna Stark. Entonces Jon es mitad Targaryen y mitad Stark. Y heredero legítimo al trono desde mucho antes. Técnicamente no sería legítimo si no estaban casados. Pero es que hay otra cosa. La corona de rosas azules que Sí. le regaló Rhaegar a Lyanna cuenta como un anillo de compromiso, porque los Targaryen no estaban comprometidos. Esa es la otra, los Targaryen pueden tener más de una esposa. Eso. Entonces sí, sí se casaron de Técnicamente- alguna forma. Jon es hijo de un príncipe y una... Sí, una dama noble. ¿Eso? De alta cuna. Eso. De alta cuna. Pero entonces sí sería posible que se hubieran casado en el año o los años que estuvo secuestrado. Sí, Sí, totalmente. ridículamente plausible. Sí. Y creo que todo el mundo sabe de eso, pero no hay suficiente evidencia y creo que todo el mundo juega con eso, hasta los productores de la serie. Es que está Westeros, está Westeros, que pues, no está toda la historia principal. Está Westeros, Westeros. Está Esseros. esos. Esos, sabía que lo estaba mal. Está esos que pues es donde está Dorne, me pierdo un poquito dónde está la verdad, pero es donde está Bravos, es donde está Meereen, es donde está Yunkai. Y aparte, y en el libro que mencionó Beto hace rato,
de que te explican un poco más del contexto histórico, está Souteros. Ese continente, hasta donde leí, se supone que está envenenado. No envenenado, pero hay cosas raras, hay animales raros. Entonces intentaron colonizarlo y empezaron a construir las casas, palacios y todo. Y dice que Nimeria fue una expedición y cuando regresó todos los hombres que se habían quedado ahí ya no estaban. O sea, se perdieron totalmente, desaparecieron. Y si creen que ese lugar está condenado, maldecido. Creo que sí lo Y por eso ya mencionan en la serie, ¿no? O en el libro, no recuerdo. ¿Qué cosa? No sé. Que por allí hay lugares que son bosques con plantas más altas que las personas y que están envenenados o cosas así, Puede que se refieran a eso, sí. No lo había pensado. probablemente. Pero sí. Pues es que la fantasía te la narran como una cosa que se te... Entras tanto en el argumento de los personajes que se te olvida que es un mundo fantástico de vez en cuando. Y es cuando te acuerdas de lo de que el cielo es azul porque vivimos en el ojo de un gigante y dices, pues chance sí. Digo, a estas alturas. Sí. Hace poquito estaba hablando con Alma. Ujú. Si la conoce en público, Alma. Hola, Alma. Hola, Alma. Hola. Sobre por qué la gente no le da tanta importancia a Daenerys y más la gente que lee los libros. Es como que es lo más cercano que haya una protagonista, pero todo el mundo la pasa por alto. Y le dije, no es que sea a propósito, pero todos sabemos involuntariamente que en cuanto Dany toque Westeros va a empezar el final de la historia. Exactamente. Todos tratamos de postergarlo poquito. Y en mi cabeza, no entiendo bien los porqués, pero sé que cuando ella llegue va a coincidir con que todos los muertos bajen y se va a armar el pedo. Básicamente. Entonces, no los entiendo a los caminantes. No sé qué están esperando, no sé qué están haciendo, no sé por qué están esperando ni por qué están haciendo lo que están haciendo. Tal vez están esperando serie no ayuda. a que se frieguen más entre ellos mismos para tener el camino más fácil. Yo diría que están esperando el invierno, pero... También. O sea, Sí, de hecho. ¿qué invierno están esperando? ¿No deberían evitar que algo pasara con Jon y con todos los que los están amenazando? Yo sé que su ejército es el más grande, pero no entiendo qué es lo que están haciendo. Sinceramente yo creo que a ellos no les importa lo que está haciendo Jon y a lo mejor no saben lo que está haciendo Jon. Lo que están esperando es que llegue el invierno para poder ir y no detenerse. Iría a arrasar con todo. Bueno, si yo fuera inmortal también esperaría, pero... Sí. Bueno, Hola. no, tú no. Dicen por ahí que Sean Bean muere en todo lo que toca porque el universo conspira por el hecho de que su nombre no rima. Pero no. Taco perece. ¿Sabes? No sé despedir un programa. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Espero que lo hayan disfrutado y no les hayamos hecho muchos spoilers. Quiero recordarles que pueden entrar al portal oficial del programa y descargar cada uno de los episodios que han escuchado y los futuros episodios que subiremos como MP3 directo a su computadora o a su celular. Este programa fue traído a ustedes por LAM Studio. Creo Falsete. que todavía tengo una niña dentro de mí. Tiempo, ¿eso no es un chiste de que estás embarazada? No. Oh, no quería que lo supieran así. Bye. su espalda.